El otro día estuve conversando con Omar Morán Sí. y él me recomendó conversar contigo. Y como que me gustaría preguntarte por qué crees que Omar me recomendó conversar contigo de arte un rato. Yo creo que porque los dos somos buenos para conversar y somos bien amigos, entonces somos buenos para la cháchara. Ya, Y, mm, y porque, no sé, sabe que a mí me encanta conversar, que me interesa como problematizar cosas, no sé. perfecto. Encuentro una súper recomendación en todo caso. Alguien con quien, o sea, como, mira, es Sí, conversar, ¿cachai? Me encuentro bacán. ya, bacán, bacán. Sí, y es como, mira, a mí particularmente contigo me pasa que yo no escribo, ¿ya? Entonces la escritura es un espacio que me llama mucho la atención, de cómo la gente entra en ese lugar a escribir, ¿ya? Soy muy lectora, entonces siempre que Ya. leo estoy como obras, narrativa, híbrido, ya lo que lea, siempre estoy como pensando en cómo se habrá sentado esta persona a escribir, Ya. ¿sabes? ¿Y queréis que conversemos de escritura? Me gustaría que conversáramos de escritura Me y encanta. me encantaría saber cómo, de dónde viene la escritura en tu vida, cómo Ya, parte. perfecto. Súper. Empezamos entonces. Sí, empecemos. Yo creo que todo parte en el colegio. Eh, Hay una época cuando uno empieza como a leer, ¿cierto? Como en primero, segundo. Ahora leen mucho antes los niños, por supuesto. Antes aprendíamos todo más lento, tengo la sensación, o aprendíamos distinto. Y la época que empezaron a jugar al elástico en el patio del colegio, a mí como que no me interesaba tanto. Yo estudié en un colegio bien grande y de puras mujeres. Entonces, como que medio que la biblioteca empezó a ser un refugio, ¿cachai? Como a esas horas que no sé, que era medio aburrido el patio para mí. Em, y yo tuve la suerte de estudiar en un lugar que la biblioteca era muy linda. Tenía una salita como chiquitita con los libros como a nuestra altura, ¿cachai? Tenía una super biblioteca para allá, para las grandes. Entonces, y ahí la bibliotecaria, que yo siempre la nombro cada vez que puedo, que se llamaba Diana, eh, como que empezó como a reforzar en mí la lectura. Entonces, ponte tú, no sé, desde cuarto básico uno se podía llevar libros para la casa, yo me empecé a llevar antes. Entonces me prestaba libros, yo me los llevaba. Mi mamá y mi papá son súper lectores hasta el día de Ya. hoy. Eh, entonces, como que la lectura estaba en mi casa y cuando yo aprendí a leer a mí como que dije, ya con esto estoy, como que es lo que era lo que necesitaba. Se te abrió un mundo. Sí. Además que eh, yo pasaba tiempos bien largos, yo soy de Los Ángeles Ujú. y cuando nos vinimos a Santiago, cuando yo entré a estudiar, igual yo me iba en diciembre al campo y volvía en marzo, entonces y era un lugar donde no había televisión, no Mm, había nada, o sea, había campo, primos, primas y libros, pues. el libro. Entonces, yo creo que en mí entra la escritura como una consecuencia de la lectura. Y claro, cuando leí el diario de Ana Frank, por supuesto, empecé a tener un diario, después empecé a escribir Ah, cuentos, gané un concurso de cuentos en el colegio, después escribí como una obrita de teatro para el taller de teatro. Y así, pero como muy sin ninguna intención más que expresiva, ¿cachai? Igual mm. cuando nos hicieron dibujarnos qué quieren ser cuando grandes, me dibujé, partía por la mitad, en una era profesora y en una era escritora. No te Y es puedo creer, divertido, ¿en serio? sí, y es divertido porque es que también a mí me gustaba mucho La reportera del crimen, ¿Cuál una es la serie muy report? antigua de Ya, una ya. mujer que investiga crímenes y después hace los informes en una máquina de escribir y esa máquina de escribir me fascinaba. Entonces me dibujé en una máquina de escribir y siendo profe y ahora a los 44 soy profe y escribo. Entonces me da mucha risa ese dibujo que es como premonitorio así.
Qué lindo, Eh, como que lo decretaste de alguna manera de bien claro, chica. bueno, mi mamá es profe también, entonces, ¿Es profe de colegio o de...? no, mi mamá es educadora diferencial, Ya, pero cuando yo era más bien chica, mi mamá hacía clases todavía, después ya se dedicó más a la clínica. ya, Entonces, y yo creo que también tuve profesoras muy significativas que marcaron mucho mi gusto por la historia, por la lectura. Entonces, como que para mí era ser profesora era algo muy fantástico, ¿cachai? Eh, y sobre todo porque tuve profes humanistas súper, súper mujeres muy significativas, o sea, las puedo nombrar a todas, ¿cachai? La Patti que te Arce, la Berta inspiraron. Becker, mucho, mucho. Y Ya. Y eso en que, Los Ángeles, eso cuando estabas en el no, colegio eso ya en en Los Ángeles, Santiago, esto eso ya en ya en Santiago, Santiago. sí. Ya, ya. Entonces, y bueno, y mi abuela, mis tías, también son súper lectoras, la Ah, mayoría, y tengo hartas tías, sí, vienes de una que les familia gusta de leer. gente lectora, ya, ya. Entonces, ponte tú en las vacaciones, mi mamá llegaba con un libro, la tía, una tía con otro, y los intercambiaban, como que, sí, como que la lectura ha atravesado como mi historia completa. Tengo la suerte, hay personas que crecen en casa sin libros y eso obvio que marca una diferencia. Y en ese sentido yo agradezco como esa herencia por el interés. Y también mi abuela era buena para un juego que jugábamos como en la sobremesa. Mi familia es muy grande, tengo muchos primos, muchas tías, y un juego que es de palabras, que se llama charada, Ya. que uno hace como un juego, o sea, es difícil ya no es tan difícil de explicar, pero un poco, ya. A Ya, ver, yo pienso una palabra y ya, la divido en sílabas, ¿ya? ya, ya, Por ejemplo, mariposa. Entonces yo te doy pistas a propósito de las sílabas para que tú adivines la palabra. La idea es que sea difícil. Yo te voy a hacer una fácil ahora. Por ejemplo, ya, ya, pienso mariposa. sí, Entonces, que tiene cuatro sílabas. Entonces, por ejemplo, segunda primera, que sería la segunda y la primera sílaba, ujú. eh, eh, verso con falta garrafal, porque Mari rima, pero en realidad es rima, ¿cachai? Ah, ¿Me entendí? O podría decir primera, segunda, saludo mapudungún. Medio ah, saludo mapudungún, perfecto. Mari, ¿cachai? Y después posa, compone. Todo insecto, ¿cachai? Ah, qué A eso, entretenido. a eso jugábamos en la sobremesa con mi abuela, ¿cachai? Entonces mi abuela le gustaban mucho las palabras, ella tenía ganas de estudiar literatura, periodismo, pero imagínate, en esa época se dedicó a tener hijos y después a coleccionar nietos, pues así que... Finalmente Entonces, los nietos hicieron eso que ella quizás mira, quería. yo la convoco cada vez que voy a empezar a escribir algo, siempre. Ah, qué lindo. Entonces yo creo que está como ese disfrute, no todos lo heredamos tampoco, pero ese como goce por las palabras, por la lectura, es una cosa muy de familia, de las mujeres de mi familia. De las mujeres de tu familia, qué potente. Mm. Entonces, cuando escribes, así tienes como un recuerdo de escribir algo de chica, como de ponerte a Sí. escribir algo, y que quizás ni siquiera sabías muy bien qué iba a significar o a dónde iba a llegar eso, pero como de sentarte a escribir. Sí, me acuerdo como de la escritura nocturna del diario antes de dormir. Eso es algo que era como casi un rito. Y yo cuando chica tenía insomnio, entonces escribía en la noche tarde, leía en la noche tarde, em, porque tenía muchas pesadillas, entonces me daba mucho nervio dormirme. Y ahí aparece como este espacio silencioso, íntimo, de escribir, leer, y ahí me volví súper buena para leer en la época del insomnio. Yo creo que es mi época más lectora de la vida y cada vez que vuelvo a estar insomnio me vuelvo a comer los libros mucho más que lo habitual. ¿Y de algún género en especial te gusta leer? O Mira, siempre me han gustado mucho las novelas, ya, como las historias que tienen como largo aliento, que acompañan a los personajes.
pero ahora que los géneros en todo sentido están en crisis, Mm. todos estos textos que son más híbridos, que son un poco ensayo, un poco autobiográfico y al mismo tiempo como reflexivo y medio filosóficos, como me encantan los libros raros que uno no sabe qué son, o no sé, hay varias autoras que, no sé, pues pienso en la Natalie Leger, que tiene toda una manera de escribir y de investigar sobre lo que escribe. Claro, ella viene del periodismo, pero no sé, El vestido blanco o el libro En busca del cielo, creo que se llama, que es sobre el duelo de En su busca del marido, como cielo. Mm. eso. Entonces, como estos libros que son medio inclasificables son lo que más me gusta leer en realidad, en este Oy- momento. Igual, una buena Oye, novela es familia, sí, o sea, una no hay joya nada. por nada. Oye, yo vi en una entrevista que te hicieron, leí en una entrevista que te hicieron, que Ujú. me sorprendió mucho porque mencionaste mi libro favorito en el mundo, Apegos ¿Cuál? Feroces. ¡Oh! De la Vivian Gornick. Yo No, ella es que la es amo. brutal, brutal, brutal. Entonces quiero nada, como si puedes contarme, como qué te pasó con ese libro. Como me encanta, como si a alguien le gusta poder compartir. O sea, primero, igual yo hace tiempo estoy empecinada en leer autoras. Como que hay algo que me interesa mucho de lo escrito por mujeres, que tiene que ver con ciertas búsquedas de la identidad, Ujú. más allá de la idea de la mujer. ¿Cachai? Entonces, esta tensión con la madre, por ejemplo, de Vivian Gornick, y cómo va al pasado y cuenta la historia de origen en su barrio y cómo ahora ella la pasea por Nueva York, ese amor y esa tensión que tenemos con las madres permanentemente, Mm. las hijas mujeres, y sobre todo que yo me siento muy heredera de las mujeres de mi familia, como que mucho más que de mi lado paterno. Entonces ahí siento que hay algo que pesa y arrastro y al mismo tiempo es luminoso. Eh, y bueno, yo soy mamá de un niño, Ya, entonces eh, también la tensión porque estoy criando un hombre del futuro, o sea, sí, un varón del futuro, digamos. Entonces, sí. entonces ¿Qué edad tiene? 9. Es guagua todavía. Bueno, pero Sí, volviendo a Vivian Gornick, me sí. pareció descarnado. O sea, es el tipo de libros que me gusta porque más allá de cómo está escrito o de la temática, lo que problematiza, son esos libros que duele leer. Entonces se nota que dolió escribirlo también. Yo Mm, creo que si a la autora le incomoda, le tensa, le complica, es revelador para ella, eso se transmite. Entonces, en estas idas y vueltas y en estas preguntas sobre sí misma, nada, me voló la cabeza y de ahí salté al corazón del daño de la María Negroni, que fue un verano que leí como varias cosas que fueron súper significativas. Leí esa, leí eh, la María Negroni, que también es la relación con la madre, y después ay, leí ese no lo conozco. ¿Cómo se llama? El corazón del daño. Ya, También es la relación de la autora con su madre ya. y tiene algo muy lindo que es, ella escribe como en frases cortas. Y en una entrevista que le escuché, decía que su mamá era asmática. Entonces, por ello, ella, por eso ella traducía la escritura sobre su madre a frases cortas, porque era como que a la madre le faltaba el aire. Oh, qué Y heavy. eso dije como, claro, pues el, el problema de la obra, el tema de la obra, el personaje de la obra que ella está abordando, tiene una naturaleza respiratoria que ella Mm. traduce a la escritura y eso me pareció alucinante. Y que se logra transmitir como en No, eso. impactante, es ahogante el libro. Voy a cerrar el postigo que se me abrió y me entra el sol en la cara. Dale nomás. Perdón que me salga de cámara. No, Ahí. no te preocupes. Esos dos libros, para mí, o sea, son de autoras de lugares muy distintos del mundo, escritos de maneras muy distintas, pero me encantó ese verano como confrontar estas dos autoras y sus historias maternas.
no, apegos feroces, que me estoy acordando ahora mientras hablo. eh, Es que el otro día, o sea, ayer de hecho, porque lo ¿Ya? tengo, aquí está. Tengo la misma Eh, edición. porque leí esa entrevista tuya y dije, ay, quiero como, lo retomé, ¿cachai? Como leer algunas cosas. Y sí, es tan potente, es tan profundo y como que me pasa también que escucharte a ti hablando de cuando ibas los veranos a Los Ángeles, cuando volvías como a la casa de campo, como la relación con tu abuela, con tu mamá, como con la lectura, es como que no sé, me imagino que hay algo también de eso, que se te viene leyendo este libro Sí, eh, de esta mujer que ya con edad recuerda la relación con su mamá y cómo la vive ahora y todo eso. sí, yo aparte creo que estoy como más cercana a la edad de esa autora ahora, entonces a lo mejor si lo hubiera leído a los 20 me hubiera hecho menos sentido que ahora que mi mamá ya es una mujer grande, pues. Entonces, bueno, yo también. Pero, pero sí, ese libro me caló muy profundo. De verdad que es de mis libros favoritos ese y El corazón del daño, que El corazón del daño, le voy a a echar María una Negroni mirada. alucinante, sí. Ya, Bueno, y qué buena. Natalie Leyer, que yo soy mega fan de ella, o sea, todo lo que hace me encanta. Sobre Ya, no la Bárbara he leído, Lindo, no la he leído, pero es me tinca, he querido leerla. es súper buena. El Ya. vestido blanco, yo entré por ahí a su obra y fue alucinante. Qué bacán, qué bacán. Oye, y estaba pensando como a propósito de la lectura y la escritura que van súper de la mano en tu vida, ¿cuándo empiezas o a quién le empiezas a mostrar lo que escribes? Como cuando otras personas se vuelven lectoras de lo que vas escribiendo. Mira, en el colegio era con mucha libertad eso, como que yo estaba en el electivo humanista, entonces leíamos mucho, teníamos una profe muy bacán que nos incentivaba a escribir. Se supone que teníamos un electivo que era literatura del siglo XX, pero en realidad leíamos puras mujeres durante ese año. Entonces conocí muy chica, no sé, pues leía Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, esas fueron como mis lecturas de cuarto medio en el Ah, qué buena. humanista. No, sí, o sea, Patricia Arce, donde quiera que esté, para mí es un súper referente, que era mi profe de lenguaje, de De castellano. lenguaje, de castellano. Em, y yo ella le mostraba ciertas cosas, después, bueno, los concursos de cuentos del colegio, cosas así. Y cuando entré a la escuela de teatro me pasó algo bien brutal, que es que sentí que no sabía nada, Ah, eh, y que cuando teníamos clases de historia del teatro chileno, por ejemplo, pasábamos puros hombres, llegábamos a Isidora Aguirre y se acababa el semestre. Y yo ujú. decía, chuta, o sea, ya el teatro lo escriben los hombres. Entonces dejé de escribir y, y salí de la escuela de teatro, no escribí nada, yo había escrito una obra de teatro en el colegio, me puse a dirigir obras, me puse a hacer clases. Ujú. Y yo creo que con la edad me empecé a sentir más segura y de repente dije, bueno, si a mí me gustaba escribir. Ay, Mm, cuando dirigía obras, además, no me atrevía a escribirlas yo, entonces se me ocurría la idea, armaba la estructura y le pedía a ya. alguien que la escribiera. ¿Cachai? ¿Y Y le en el pedías fondo, a un hombre que la escribiera? ¿O curiosidad nomás como por esto que dices? Como que mira, primero, coincidía. la primera que quise dirigir se la pedí a una mujer, no le interesó, así que se la Ya. pedí a Barrales, que era mi amigo de universidad, y ahí escribió Hans Pozo. Y después me pasó que Pablo Paredes, que había escrito algunas obras de teatro y éramos muy cercanos, le contesto qué quería hacer y él me dijo, ah, yo la escribo, ¿cachai? Que era una adaptación de Las Troyanas. Eh, hasta que en un momento dije, pero si a mí me gustaba escribir, ¿qué estoy haciendo? Y estaba un poco cansada de dirigir también. Una época que hacíamos obras todos los años y en el fondo dirigir una compañía, una obra es un poco encabezar un proyecto. Claro. Y sentí como la necesidad de volver a escribir y nada, pues lo retomé, no sé, no escribí entre los 18 y los 30. ¿Cachai? Oh, qué heavy. Pasó harto tiempo ahí.
Y también me inspiró mucho conocer mujeres de mi edad que escribían, bueno, o tal vez menores, no sé, la Carla Zúñiga, por ejemplo, o la Ana Archa, que era un poco más grande que yo, que es un poco más grande que yo, eh, la Lucía de la Maza en esa época, como otras autoras que, que escribían y en el fondo ver sus trabajos me hizo sentir que podía retomar eso que a mí me interesaba tanto y ahí volví a escribir, pues, recién. Pero ¿Y qué mm, fue como un y salto qué, al vacío en ese momento. eso te iba a decir, ¿y qué te inspiró en ese momento? Lo primero que escribí de teatro, mi abuela, que había vivido siempre en el sur, empezó a envejecer y se la trajeron a vivir a Santiago. Y yo le iba a acompañar algunos domingos a la casa de mi tía donde estaba viviendo y teníamos siempre la misma conversación. ¿Cachai? Ella me volvía a contar las mismas cosas, me preguntaba las mismas cosas. Y ahí empecé a escribir de una familia burguesa decadente que tiene una casa en el campo. Mi familia se enojó mucho en ese momento con la obra, eh, y porque era un poco de esta decadencia de la memoria de la abuela, cómo se desvanece una familia. Pero esa obra fue un poco como para poder hacer algo con eso que me estaba pasando con mi abuela y con estas ganas de escribir. Eh, pero yo sentí que era una escritura medio prestada esa, porque era una obra realista, en 3 actos, dividida en escenas, con didascalia, Disculpa, pero por qué prestada? porque en el fondo yo después de que escribí esa obra dije, no sé si me gustan este tipo de obras, Mm, o no sé si me interesa tanto tener que armar una estructura, tener claro que un personaje, entonces como esta cosa más realista, esta idea del realismo de la pieza bien faite, de la pieza bien escrita, súper entretenido escribir. Si a mí me gusta escribir, yo escribiría cualquier cosa, pero en ese momento que estaba empezando a escribir teatro o retomando mi relación con la escritura, dije, ya voy a escribir en realidad de otra manera, a ver qué me pasa. Y ahí escribí Hilda Peña y yo siento que ahí es como que encuentro una manera de abordar la escritura que tiene mucho más que ver con cómo funciona mi pensamiento, mi imaginación. em, que no responde a estas estructuras tan realistas, que no responde como a las lógicas de los personajes, o que tiene que tener que la acción y el conflicto, como que tampoco soy tan amiga de las narrativas bélicas, ¿cachai? Como que mm, pienso también que los conflictos pueden ser internos o que no todos los personajes queremos algo, a veces estamos perdidos y el no saber qué queremos es el conflicto, ¿cachai? Entonces como que Hilda Peña siento que como que me otorgó, o sea, la escritura de esa obra como que me hizo reencontrarme con cierta libertad para escribir. ya, como que encontraste tu voz Claro, o- o sea, ojalá. Pero sí, siento que me encontré con el goce de la escritura. con el goce. Y esa primera obra que escribes en el colegio, ¿de qué se trataba? Yo estaba muy influenciada por Anaïs Nin en ese momento, ¿ya? Entonces se trataba de una estudiante que se enamora de los ojos de quien le recibe la bandeja en el casino. Una persona que está Ya, con mascarilla, con una gorra y con guantes y con un uniforme. Entonces ella solo le ve los ojos y ella no sabe si es un hombre, es una mujer, pero ella siente la mirada cada vez que entrega la bandeja a la hora de almuerzo en el casino del colegio. Y es una obra sobre su fantasía, es como una fantasía medio erótica, adolescente, eh, y tenía como no sé cuántas, pero tenía varias posibilidades en que ella, es que yo escribía una y otra vez la escena de cuando la persona se mostraba, ¿cachai? ya, Y hasta que termina ella en el paradero y se topa con los ojos y es una mujer. Y ella le da mucho nervio y se acaba la obra. Esa es mi obra me de teatro, encanta. que lo que me gustaba eran las posibilidades, ¿cachai?
que era una compañera que estaba disfrazada, que era un profesor, eh, que era un hombre mayor, que eso le daba mucho miedo. eh, no sé, las preguntas del personaje sobre la sexualidad, el deseo, la virginidad, como, mira, estaba en la media, imagínate las preguntas amorosas que me podría haber hecho. Pero me Em, encanta porque tiene mucho también, como que me suena mucho también esto que después ya eh, grande empezaste a querer volver, que es como de quizás que no fuese necesariamente realismo, claro, que el personaje, o sea, como que ahí tenías también mucha libertad es para que yo creo escribir que lo que te surgiera. yo creo que la escuela de teatro en ese sentido me quitó libertad y seguridad. Mm, O sea, aparte yo estudié, yo tengo 44 años, estudié una época muy distinta a cómo se estudia teatro hoy, eh, de mucha violencia, de mucha misoginia, y claro, yo siento que me volví una persona muy insegura en la escuela de teatro. Entonces, como recuperar esa libertad, o sea, para mí volver a escribir no es solo tener otra cosa de que vivir o otra profesión, ¿me entendís? Para mí la escritura, a pesar de que ya llevo escribiendo un rato, eh, es algo todavía que tiene una implicancia muy sagrada para mí. O sea, para mí mm, escribir es algo, no es como la pega, ay, ya tengo que escribir. No, para mí cada cosa que escribo, sea un proyecto al que me invitan, que yo me rehúso a decir obras por encargo, obras a pedido, sino que son obras como que se comparten, ¿cachai? Yo no puedo escribirla hasta que no haga que eso sea mío también. Entonces, para mí la claro, escritura tiene una dimensión muy significativa, realmente. O sea, a mí sí, escribir algo me importa, ¿cachai? Porque mm, justamente siento que es la reconquista de esa libertad perdida por la academia, por el contexto educacional en el que me situé, que también fue un espacio sí. alucinante. O sea, estudié en el Arcis, que era Mm. maravilloso, pero al mismo tiempo era un lugar difícil de habitar. Sí, claro, me imagino que ahí tuvo como Sí, como que logró ver la dificultad, sobre todo en la escritura que ahí claro. como que te pegó. Y sí, como que encuentro muy, muy lindo esto y que quizás aquí también viene como esta curiosidad que tengo de la gente que escribe, que entran en esto sagrado, como en un lugar que Mm, de verdad es como no sé, me imagino como muy único, como que esto que tú me decías que también un poco convocabas a tu abuela cuando cada vez que te mm. sentabas a escribir, eh, me parece muy, muy interesante, como muy, que surja desde ahí. Y curiosidad también, ¿escribes en tu casa? ¿Dónde escribes? Sí, escribo en mi casa. Ya, Pero también he pasado épocas que he escrito mientras, o sea, como con el computador en la cocina revolviendo la olla tallarina. O sea, hay momentos en que son mucho más caóticos la escritura por tiempo, pero en general intento, o he intentado en los últimos años, como yo hago clases, entonces dejarme tiempos libres de no clases y de no estar con mi hijo, que sean para escribir. ya, ¿Cachai? Como darle ciertos momentos, porque igual me pasa y tengo la suerte de que siempre estoy escribiendo algo. Entonces, igual hago muchas cosas antes de sentarme a escribir respecto a lo que estoy escribiendo. ya, Pienso un montón, o sea, yo soy una convencida que pensar también es escribir, como estar pensando en eso. Y también me pasa que es como que entro en un estado en que empiezo como a buscar referentes y de repente aparecen cosas que parece que no tienen nada que ver, pero todo tiene que ver, conversaciones, materiales, recuerdos, como que entro como en el estado de la obra y ahí recién puedo empezar a escribir. No es como que me claro, siento ya, como que ¿cachai? comienza antes, Sí, mucho antes. Em, y cada obra para mí es un universo en sí mismo, entonces tiene sus propias necesidades estructurales o de estudio o lo que sea. Em, entonces, pero porque tú me cuesta escribir más de una cosa a la vez. Yo sé que hay autores y autoras que lo hacen, pero me encanta terminar una cosa y empezar otra para que no se me empiecen a aparecer también las escrituras
que es como que de repente no sabía en qué está y con los personajes se te mezclan, los diálogos se parecen. A mí me encanta que las obras sean en sí mismas una totalidad. Ujú. Sino como que los personajes se te empiezan a arrancar. Eso me Claro. imagino, como que se van a arrancar a otra, a otro texto. O pasa que hay gente que escribe mucho y que sus cosas empiezan a aparecer y claro, evidentemente hay una manera de escribir, hay una pluma, hay temáticas que se repiten, pero a mí me gusta que cada obra se parezca solo a sí misma. Mm, Evidentemente hay ciertos guiños a cosas, pero me gusta como la naturaleza propia de la obra y sus propias necesidades de escritura. ya. Oye, y Isidora actriz, ¿cómo se relaciona con la escritura? Como, ¿cómo te relacionas como actriz y con tu escritura? ¿Qué relación tienen? Bueno, yo no actúo hace un montón de tiempo. Actué muchos años, por ejemplo, Las Niñas Arañas, que fue una obra que dimos durante mucho tiempo. Eh, y actué harto al principio al comienzo después de egresar, pero empecé más a dirigir y la escritura. Al principio parecía un montón, como ya, ¿en qué está el personaje en este momento? ¿Cómo está su cuerpo? Como tratar de imaginar eso, pero con el tiempo me voy alejando y medio que más escucho las obras que las veo. O sea, como que no, hay autores y autoras que escriben dirigiéndola, como Mm, acá pasa esto, entra por la, ¿cachai? Como con más, unas didascalias que dan luces sobre la dirección. Yo escribo mucho más desapegada de eso, o sea, lo último que escribí ni siquiera es que pongo los nombres de los personajes, o sea, son voces que se pueden distribuir de una manera libre, como que siento que me he ido despegando del cuerpo para la escritura. Y que me interesa justamente que cuando alguien lo tome, ver qué interpreta de eso y cómo lo lee de su imaginario. ah, qué Y como que interesante. me he liberado de eso con los años, ¿Y absolutamente. cuando eras chica, La cómo? obra del colegio, no, con Mm, personajes, todo se sienta en el paradero, todo. mira para la derecha, como ¿Y lo todo. actuabas tú también? ¿Lo eh, interpretabas tú? es que nos hicieron escribir obras a las que estábamos en el taller de teatro, que yo estuve como de quinto básico a cuarto medio. Y obvio que mi obra no quedó para ser escrita, para ser representada. Pues imagínate, una obra caliente en un colegio de mujeres era imposible. Claro, no, imposible. Pero La a mi, temática lo prohibió. claro, pero a mi profe de literatura le encantó. Ya. Que para mí era suficiente, ¿cachai? Sí, totalmente. Vos. Si ella ya le había O sea, gustado, para yo ti ya ya les di un sí, valor. ella le dio un valor. Y cuando me contabas esto de chica que escribías diario, ¿cómo empieza, como ahora pensando también pasando como a que estudiaste actuación, ¿cierto? Que estudiaste teatro. Eh, ¿cómo también cómo iniciaste así como en actuación? Como qué hacías cuando chica, como que de eso te empezó a gustar también. Mira, mi mamá trabajaba un montón y yo al colegio en la tarde y en la mañana me llevaba como a un, no sé, la hora se llamaría como un after school o algo así, Ya. eh, pero que era como una academia artística. Entonces, los lunes teníamos música, los martes pintura, los miércoles teatro, los jueves danza y los viernes un deporte, em, que variaba según invierno o verano. Eh, y yo era negada para todo, o sea, danza no me interesaba tanto, pero era entretenido. Música, ya aprendí a tocar guitarra, pero tampoco no soy muy musical, o sea, no tengo ese talento como la gente que agarra un instrumento y se pone a tocar al tiro. Eh, pero en teatro algo me pasó y yo era la más chica porque era gente más grande, yo estaba, no sé, en cuarto básico. Y, y una compañera escribió una obra sobre que era la historia de un salmón y yo fui el salmón, fui la protagonista de la obra. Ya. Y mi mamá me hizo un traje hermoso con una cartulina, como dos cartulinas grandes, yo era chica, pues, entonces dos cartulinas como rosadas y le pegó escamas plateadas por delante y por detrás. Qué Y, lindo. y sabéis que lo recuerdo con mucha emoción porque mi mamá trabajaba se pasó noches pegando las escamas
em, yo dije, esto es importante, ¿cachai? Esto es importante para mí, es importante para ella, esto es significativo. Y yo tengo la impresión, no sé, hablándolo después, que esa es la primera vez que yo me siento como vista realmente en un espacio distinto. Entonces yo creo que eso se arraiga muy profundo en mí, porque después yo quise estudiar historia, pedagogía del lenguaje, literatura, o sea, pasé por muchas opciones y de repente, no sé por qué, decidí estudiar teatro. Entonces creo que hay algo medio inconsciente de esa decisión, eh, pero tengo la impresión de que viene de ahí. Pero siempre el ser profe, la escritura, siempre como que estuvo conmigo, entonces yo pensaba que esto era literatura. O sea, eso era como, era lo más obvio, Claro, pero si te terminé gustaba como estudiando teatro, escribir y todo. claro, y era buena para leer. Yo era buena para eh, leer. entonces, pero yo creo que esa experiencia de la salmona me marcó muy profundamente. Claro, como que al final esa experiencia, y recordando también lo que dijiste de esta profe, que le gustó esta obra que Claro, tú escribiste, como que son momentos muy importantes que se te conectan claro. para después decidir estudiar teatro. Y son momentos también como de que alguien ve un valor en algo que Ujú. es entre comillas inútil, ¿cachai? Como Mm. que, eh, o sea, el arte, a propósito del nombre de esta conversación, o sea, es algo que podríamos decir que nos sirve desde algún lugar, ¿cachai? No es educación, no es construcción de vivienda, o sea, nos han convencido de que es la peor plata gastada en el presupuesto, entonces culturalmente hay una mirada sobre eso que en ese momento para mí se vuelve algo importante y que ahora nada, pues es un poco lo que mueve mi vida, es mi trabajo. Pero fueron yo creo que estas experiencias como muy pequeñas y significativas las que fueron generando este deseo de estudiar teatro, sin darme Qué cuenta, bacán. por supuesto. Sí, vos sin darte cuenta. Qué bacán, qué bonito. Sí, y como que, no sé, estoy pensando como en esto de, como en el nombre que tenemos, Arte un Rato, que porque un poco lo que le decía a Omar era que ahora hacemos arte todo el rato. Entonces, ir a esos momentos donde hicimos arte un rato. ¿Y qué fue un Claro, rato? Que fueron esos momentos, como ese momento que tuviste con tu mamá, ese momento de la obra con la profesora y que nos marcaron y que se puede volver súper importante y que súper. también creo que puede ser súper importante incluso para gente que no es artista, que quizás no se desarrolla, que no tiene una carrera, pero que sí quizás toma un taller, escribe o Claro. hace algo que lo conecta con eso que puede de verdad como O sea, transformar la yo vida. creo que es una experiencia muy significativa siempre la vinculación con el arte y claro, en ese sentido yo soy una privilegiada del mundo laboral porque eh, trabajo en lo que me gusta, me puedo desarrollar no solo artísticamente, sino que también evidentemente hay un crecimiento personal en el desarrollo artístico, porque hay que mirar harto para adentro y esto mismo que te decía de que si a la autora le duele, a uno le duele leyendo, como que también cuánto de una se pone ahí. eh, y no sé, imagínate cuántas personas tienen hobbies por fuera del trabajo y lo que a nosotros nos gusta es a lo que nos dedicamos. Entonces creo que, Sí. o sea, yo asumo ese lugar de privilegio, sintiéndome una trabajadora precarizada, sin contrato y todo Mm. lo que ya sabemos del teatro. Em, pero, pero la posibilidad de dedicarse a lo que a uno le gusta creo que es, No es un tiene precio. abismo, no, po, o sea, es un abismo Mm. en relación a otras vidas, ¿cachai? Sí. O sea, pienso en Sí, mi como abuela, tu abuela. imagínate, ¿cachai? Y creo que está tanto eso de como mirar a las abuelas y lo que, porque es una generación tan perdida, creo que así se le llama, ¿no? Como así le llaman a esa generación de nuestras abuelas, como la generación perdida. Claro, Y es que, que la oportunidad fue tan distinta o sea, y que, tenían que hacer lo que había que hacer nomás, si no, no tenían mucha posibilidad tampoco. ¿no? Entonces, en ese sentido, como que
yo observo eh, como esta decisión, con todas las dificultades que tiene, evidentemente, como también un acto emancipatorio, como dedicarme a algo que no es, que no es productivo para el sistema en el fondo. Sí, es revolucionario, en cierta forma, ¿cierto? Sin duda. Sí. Me estaba acordando que hace unos años hicimos un cortometraje que se llama Homenaje y que fue porque mi abuela se murió de COVID y quedó su casa, que era una casa como de una casa café, era como que todo era muy café y mucha colección de cosas. Y mi papá me dijo, oye, vamos a vender esta casa, así que vamos a sacar todo. Y le dije, no, espérate un poco, como necesito ir a grabar, como hacer algo ahí. Y grabamos un cortometraje en plena pandemia, lo hicimos en un día, como con restricción y toda la cuestión. Y le pedimos a mi otra abuela que hiciera de mi abuela. Qué bonito. Y ella me decía, oh, quizás me hubiese gustado hacer esto. Como que mis dos abuelas Actuar. fueron enfermeras, sí, como actuar. Y decía, oh, me gustó esto. Como y si me hubiese gustado, como generaciones que ni se lo preguntaron. No, po. Pero que también es como bonito, siento, conectar, como de poder, no sé, como tú conversar ahí con tu abuela, la mía diciendo esto, como esa historia, como la herencia, eh, y como lo que nosotros podemos llegar a hacer y lo que imagínate lo que van a llegar a hacer otras generaciones, es lindo también, como conectar eso. Sí, es súper emocionante. O sea, yo para mí mi abuela es súper significativa siempre que empiezo a escribir, como que algo invoco en ella, de ella, Tu abuela que se fue a vivir a Santiago, la que se vino a vivir a Santiago, claro. La otra se murió cuando yo era muy chica, tengo muy pocos recuerdos, ya. pero esta otra que no sé, murió un mes antes que naciera mi hijo, fue súper importante para mí. Sin ella enterarse, por supuesto. Claro, claro. Sin ella enterarse, pero igual está ahí Ahora presente está más enterada que nunca, siempre. pero en esa época, claro, yo ni siquiera escribía. A ella le parecía muy raro que yo me dedicara a la actuación, Ya. ¿cachai? Como, entonces es bonito. Bonito como mirar la historia de los linajes femeninos para atrás y verse también. Mm, Y cachar que en el fondo las posibilidades que tenemos nosotras son muy distintas. mm. Mi psicóloga dice algo muy bonito, que hay cosas, la voy a parafrasear, pero Mm. como que hay cosas que hacemos que no son solo por nosotros, son como reparaciones o como que son transgeneracionales. Entonces, finalmente, ciertas decisiones que tomamos, eh, no solo la carrera, sino que también romper ciertos patrones y todo, también lo hacemos por las generaciones pasadas. Y lo encuentro muy bonito. Suena bien. Sí. Sí, me siento identificada. Oye, y te quería preguntar, ¿a quién me recomendarías tú para conversar de arte un rato? Eh, pienso en varias personas. Dale. Eh, pienso en la Manuela Oyarzún, que es dramaturga, directora, actriz, que además está metida en la astrología. Es Ya, qué como, interesante. una artista que admiro mucho, una amiga muy querida y me parece una mujer muy alucinante por todos los ámbitos en los que se desarrolla. O sea, ahora está grabando una película en el sur, por ejemplo, y al mismo tiempo escribe y dirige cosas y estudia astrología. Como que creo que hay una mirada en ella sobre el arte mucho más integral, eh, Ya. en un sentido como mucho más global. Bueno, canta también, entonces me parece una artista muy interesante, como para conversar. O sea, yo aprendí un montón con ella de escritura a propósito de la astrología, ¿cachai? A propósito de cómo ella observa la escritura. Nosotras hacíamos un taller juntas, o bueno, no lo hacemos hace tiempo, ¿no? Eh, pero tenemos un taller juntas donde inventamos una metodología para abordar la escritura de otras maneras, como, cómo enfrentarse a la escritura. eh, no sé, creo que podría ser una conversación súper entretenida.
Oye, y me acordé, no sé si conoces una escritora que se llama Carmen María Machado. Sí, la conozco. Ya, y has leído el libro a propósito de escritoras mujeres. Eh, ¿Cómo se llama? En la Casa de los Sueños. No, no lo he leído. Es demasiado bueno. Es que a propósito, como me acordé como de estas escrituras que no son Lo voy a lineales, anotar. sino ¿Ya? es ¿Cómo se demasiado llama? en la Casa de los Sueños. Ya, la voy a Está, anotar. es como, bueno, es autobiografía y ella Ujú. relata una relación con una mujer que tuvo durante mucho tiempo que fue terrible. Eh, una relación muy abusiva, como que habla mucho también de esta idea que hay como de que las relaciones queer son como que no, como que hubiese menos violencia, entonces habla también Claro, como incluso de estadísticas que hay en Estados Unidos de cuando ha existido violencia entre mujeres, cómo reacciona, como, cómo son los juicios, cómo han sido en la historia, así que es muy interesante, a propósito de escritoras mujeres. me encanta. Yo acabo de terminar Marciano de la Nona. Ah, Me y qué tal? No pareció lo he leído. hermoso, me Ya, pareció hermoso. También un libro que en algún lugar tiene mucho deseo, como el vínculo entre ella y Mauricio, que es el entrevistado, Ramiro, es como que el libro tuviera una pulsión, el libro mismo, ¿cachai? El diálogo, el cómo se van revelando ciertas cosas, me pareció fascinante, realmente me lo devoré, ya, qué me buena, parece lo voy a hermoso, ver. hermoso. Oye, muchas gracias, fue Ya muy pasó bacán conversar todo. contigo. Sí, Oye, se me pasó volando la conversación. a mí también. Muchas gracias como por compartir, como por abrir también la conversación a tu historia, a tu recorrido, como que encuentro que, no sé, muy bonito ver cómo se conecta, como Isidora Stevenson hoy con Isidora Stevenson, chica, lectora, escritora, escribiendo diarios, como son recuerdos muy significativos, encuentro. Muchas gracias también por traer esas memorias, pues que no, uno no habla tanto de eso, pues uno está hablando de su escritura en el presente siempre, pero siempre es bonito volver para atrás, Mm. para acordarse de dónde nacen estos deseos y estos impulsos que nos acompañan todos los días, pues. Esa es la Así que muy idea de agradecida. hablar de arte un rato. Excelente.